Viernes 10 de julio de 2020, 4 de la tarde. Estudio de Filosofía Rosacruz, de Ciencia Esotérica. Vamos a enfocarnos ahora en lo que es el sendero interior, el sendero del estudiante de lo trascendental, sin importar a qué escuela se pertenezca. Porque como dice el axioma, todos los caminos conducen a Roma. Todos los senderos conducen a ese proceso de mejoramiento, de perfeccionamiento sucesivo que habremos de tener a lo largo de la evolución. Lo importante es que ese camino lo recorramos conscientemente o senso conscientemente. Eso sí es lo importante. Las enseñanzas rosacruces nos muestran el sendero interior, que es el de la senso-conciencia. Senso es mística, sensibilidad, bondad, altruismo, cariño, ternura, espiritualidad. Y conciencia, pues, es ese centramiento en la vida, centrarnos en cada cosa, hacer las cosas como deben ser hechas, correctamente. ¿Y cómo se logra ese sendero de la senso-conciencia? No es solamente a través del discernimiento y de la lógica, no, muy especialmente a través de la sublimación estética. Y sublimación, ya lo hemos dicho, es la acción sublime de transformar todo lo ordinario y bajo de nuestra personalidad en lo sutil, en lo divino, en lo noble de nuestra individualidad. Transformar el instinto en sensibilidad, el instinto genitor en sensibilidad. Transformar la emocionalidad, el racionalismo en conciencia diferenciada. El sendero esotérico, no importa a qué escuela se pertenezca, está basado en el respeto, conservación y adoración mística, estética a la energía de la vida. Y para lograrlo se requiere que tengamos devoción estética y adoración hacia la otra polaridad de la existencia, del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el varón. Muy especialmente en el caso de los que son parejas, los cónyuges. Pero si se es soltero, también se puede seguir ese sendero de ennoblecimiento y es rendirle ese culto místico a toda la otra polaridad. Los varones debemos, siempre que vemos a las damas, debemos mirarlas con sentimiento de belleza, de armonía. Y lo mismo deben de hacer las damas en relación con los varones. Ese es el camino del perfeccionamiento. La divinidad no se equivocó al hacer que todo fuera bipolar, una polaridad irradiante y una absorbente, un hombre y una mujer, un animal macho y un animal hembra, una planta de naturaleza masculina y una planta de naturaleza femenina, de que existieran dos polos en la electricidad y el magnetismo, de que haya día y noche, de que exista siempre esa dualidad. Esa es la eterna bipolaridad. Y la bipolaridad es la esencia misma de la divinidad. No estamos diciendo Dios, porque no sabemos quién es Dios, pero sí la divinidad, la inteligencia universal, la conciencia cósmica. Es su esencia, es bipolaridad, y esa bipolaridad se manifiesta ya en la manifestación objetiva en el universo material, se manifiesta a través de los aspectos masculino y femenino, o de un polo positivo y de un polo negativo. Ese es el sendero espiritual. En eso se basa el ennoblecimiento, la regeneración, la espiritualización, la divinización del ser humano. Que obtener poderes, facultades psíquicas, esas son añadiduras. Es algo que se va a dar naturalmente a lo largo de la evolución. Todo se irá dando normal, espontáneamente. ¿Que se puede acelerar el proceso? Claro que se puede acelerar. Para llenarnos de vanidad, de ostentación porque tenemos alguna facultad, no. Hay que ser lo más naturales y sencillos posibles. Y todo lo que se vaya logrando, guardarlo allí, místicamente. No hay necesidad de estarle diciendo al mundo que uno sabe una cosa u otra o tiene una facultad u otra. No es necesario.
Que este mundo vinimos a triunfar. Ah, eso sí es cierto. A este mundo vinimos a triunfar y a adquirir experiencia. Pero que tenemos la obligación de convertirnos en multimillonarios. No, esa no es la obligación y esa es la finalidad de la evolución. Al que le gusta y lo puede hacer, muy bien. Esa es su urgencia interior en el momento actual de su evolución. Pero ese no es el destino de la evolución, porque uno se muere, fallece, desincorpora, abandona este plano físico y no se va a llevar esos multimillones que consiguió. De manera que ese no es el camino. Conseguir lo material para llevar una vida digna, noble, eso sí es valioso, eso sí. Aprender, conocer, saber cada día más, interiorizarnos, todo eso nos lo llevaremos para futuras vidas. Ese sí es el sendero interior. La humanidad en su búsqueda de la verdad recorre grandes distancias, va a sitios de peregrinación, busca el conocimiento por cualquier lugar. Es lo normal, son esas ansias de infinito que tiene nuestro ser interno. Siempre queremos saber más, siempre queremos comprenderlo todo. Siempre estamos en la búsqueda de algo que no sabemos qué es. Pensamos que ese algo es comodidad, tecnología, amor físico, satisfacción al instinto, viajes. Esas cosas pues forman parte de la vida. Son cosas normales, naturales, son experiencias que nos ayudan a enriquecernos en el camino de la experiencia de la evolución. Pero ese no es realmente el anhelo del alma. El alma, el ser interior está buscando algo. Esas preguntas, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí en este mundo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la naturaleza de la vida? ¿Para qué Dios me puso en este valle de lágrimas? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué objeto tiene esto? Otra vez lo mismo día tras día. Es buscar internamente lo que no encontraremos jamás externamente. Lo externo no nos va a satisfacer nunca. Lo interno siempre nos va a llenar, siempre nos va a iluminar. Ese es el verdadero camino, ese es el verdadero sendero. Este vacío que tiene el alma indica que hay algo de evolución en la persona. Quien no tiene evolución, quien en otras vidas no se ha esforzado en este campo, en el campo espiritual, en la búsqueda, es una persona que vive la filosofía normal, como se dice aquí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el alma que no tiene todavía ese camino recorrido. El hecho de que estemos reunidos aquí cada tarde es porque tenemos un camino recorrido y estamos buscando algo más, estamos ansiando algo diferente a lo que nos muestra el mundo. Ya el mundo ya lo hemos recorrido, pero ya no nos satisface. Aunque en los libros hay mucho conocimiento, tampoco lo es todo. El sendero interior está únicamente dentro de nosotros. Solo cuando nos interiorizamos, nos introvertimos y además elevamos el fuego secreto de la vida, utilizando las llaves de cada chakra, las vocales, los mantras, la meditación en el centro. El mantra, ustedes ya les enviaron hace 2 días unos gráficos de los chakras, los 7 centros de energía, los resonadores electromagnéticos. Y en cada uno de ellos hay un mantra, un sonido que es característico para ese centro en especial. Uno lo pronuncia largamente, por decir algo, el laringio, el chakra laringio, que está relacionado físicamente con toda la zona de la garganta, con la laringe, la faringe, la tiroides, paratiroides, con toda esa zona que es lo que está regida bajo ese centro nervioso llamado el plexo faringio. Allí está ese chakra, el chakra laringio, el del sonido, el del lenguaje. Él tiene un mantra que es Ham. Se escribe con H, pero lo pronunciamos como una J. Ham. Entonces se pronuncia largamente ese Ham, imaginando cómo ese centro brilla, se llena de luz, de energía, y lo imaginamos allí resplandeciente, de color azul y radiante, y
y alrededor de color plateado. Y si trabajamos en esa práctica, entonces iremos desarrollando mayor capacidad de imaginación. Iremos desarrollando también una mayor elocuencia. Iremos desarrollando una cantidad de actividad tremenda. Nos volveremos tremendamente activos, prácticamente incansables. Es la actividad presente. Y con el paso del tiempo se podrá desarrollar también el llamado oído mágico, la capacidad de clariaudiencia. Pero es un proceso, eso no sea en una semana, son meses, son años de intensa labor. No debemos sacarle el cuerpo a las situaciones de la vida, ni dejarnos llevar indefinidamente por esas situaciones. Es enfrentar cada experiencia que la vida nos ofrece para crecer en conciencia, en voluntad, en sensibilidad y seguir adelante siempre y por siempre. No se puede pasar un grado superior saltando, porque la naturaleza no da saltos. No pensamos que nos vamos a convertir en seres divinizados y perfectos de la noche a la mañana, que por el solo hecho de recibir una charla de la filosofía de Rosacruz y hacer las prácticas, que ojalá las hagamos, entonces ya nos vamos a convertir en seres excepcionales súbitamente. No, la naturaleza no da saltos. Es un proceso que se va dando paulatinamente a lo largo de los años y a lo largo de las vidas, a lo largo de la evolución. Para eso tenemos la eternidad en ese proceso de ennoblecimiento y de perfeccionamiento sucesivo. Tenemos que recordar que siendo nosotros hechos a imagen y semejanza de la divinidad, como dice el Génesis, somos un pequeño átomo que en sí contiene todos los elementos del macrocosmos, del gran ser, de la imagen divina de Dios. Y aunque tenemos la esencia de la divinidad, no somos capaces en un año, ni siquiera en una sola vida, una sola encarnación, de convertirnos en seres divinizados, porque la naturaleza no da saltos. La semilla no puede convertirse instantáneamente en un árbol gigantesco. La semilla tiene que despertar de su latencia, producir raíces, pecíolos, ramas, e ir creciendo y después de muchos años dar frutos. Así somos los seres humanos. Somos como una planta en la evolución que va creciendo poco a poco, buscando aquí y allá donde apoyarnos para crecer. Pero para ser un árbol gigantesco, es decir, un ser divinizado, tenemos que ir madurando hasta dar los frutos que colaboren con el plan cósmico para que otras oleadas de vida puedan evolucionar. Siempre en la evolución, un reino se apoya en el anterior y es ayudado por el posterior. Nosotros somos guiados y ayudados aunque no lo sepamos, porque es un proceso subjetivo. Somos guiados y ayudados por unas humanidades de mayor evolución, no los extraterrestres, porque aquí no hablamos de extraterrestres. Estamos hablando de seres que alguna vez, hace miles de millones de años, tuvieron una evolución parecida a la nuestra. Hoy en día ya no tienen cuerpo físico. Su cuerpo más denso es el cuerpo vital, como los ángeles. O otros, su cuerpo más denso es el cuerpo de deseos, emocional o astral, como los arcángeles. U otros, como los señores de la mente, su cuerpo más denso es la mente. Nosotros tenemos cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo emocional y cuerpo mental, para que el espíritu, la vida interna, pueda evolucionar. Y después de nosotros hay otras evoluciones. Está la evolución animal, que tienen cuerpo físico, vital y emocional, pero no tienen cuerpo mental. Aún no tienen esa capacidad de discernimiento que tenemos nosotros. Y ellos, al igual que nosotros, nos soportamos en una evolución que es posterior a nosotros, que son los vegetales, que tienen solo cuerpo físico y vital, no tienen cuerpo emocional y mental. Y los vegetales, animales y humanos nos apoyamos en otra evolución más nueva, los minerales. ¿Cómo así que una piedra es una evolución? Sí, todo mineral, no importa cuál sea su elemento químico, todos son mónadas en evolución, chispas divinas en evolución. Son subjetivamente, la vida está durmiendo en el mineral, despierta en el vegetal,
se convierte en instinto, en emoción, en movimiento en el animal, se convierte en mente, en sensibilidad, en conciencia diferencial en el ser humano, se convierte en divino amor omniabarcante en el ángel, se convierte en capacidad de guiar, de gobernar, de dirigir en el arcángel, se convierte en capacidad de concebir, de crear arquetípicamente en los señores de la mente. Ese es un proceso, y siguen los señores de la sabiduría, los señores de la individualidad, y así sucesivamente, jerarquías tras jerarquías, en un proceso que no tiene fin. Estas jerarquías o estas humanidades comenzaron su evolución miles de millones de años antes que nosotros. Y ya hace muchos miles de millones de años que ya no necesitan una evolución física como nosotros, pero aún así nos siguen tutelando, guiando, ayudando. Y nosotros algún día seremos también desde lo subjetivo, sin tener un cuerpo físico, teniendo un cuerpo vital, o emocional, o mental solamente, seremos guías de otras humanidades, que hoy en día son animales, pero que algún día serán humanos. Algún día seremos guías de humanidades que hoy en día son vegetales, pero que algún día serán humanos. Nosotros en nuestra evolución, desde la subjetividad en planos muy elevados de conciencia hacia lo sutil, sin tener cuerpo físico, ni vital, ni emocional, seremos guías de los minerales que en ese futuro tendrán estado de conciencia humana. Uno está eslabonado con lo otro, es un proceso eterno e infinito de progresión y de perfección que no tiene fin. Los Rosacruces enseñan incansablemente, tratando de lograr que hagamos relativa conciencia, para que nos demos cuenta que somos hijos de la energía de la vida, y que por esa misma fuerza, la energía de la vida, no solo somos progenitores en lo físico, sino también padres de nuestro destino a través del uso que le demos a esa energía. Para el esoterista, el sendero interior es el sendero de la sublimación, de la elevación del fuego de la vida. Para hacerlo se requiere entusiasmo, devoción, mística, carácter, porque es una energía que constantemente nos está impulsando, presionando para que adquiramos experiencia en el mundo tridimensional, pero nos olvidamos o desconocemos que esa energía también puede dirigirse internamente para adquirir una mayor conciencia, inteligencia, sabiduría y amor, despertando el sentido crístico en el corazón. En el trabajo interno, el místico suele recorrer únicamente el sendero que hace que la energía de la vida se torne positiva en el corazón, pero de naturaleza menos activa en el cerebro, por lo que se desarrolla gran corazón, es decir, estética, aunque probablemente se convierta en un sensiblero incapaz de desarrollar la voluntad, la conciencia y el carácter necesarios para la difícil lucha en la vida. Esa energía de la vida de la que estamos hablando, que hay alguna persona que apenas está llegando a nuestras clases, en las charlas, la energía de la vida, como su nombre lo indica, es la que proporciona la vida física, nos convierte en progenitores. Esa misma energía, como energía, es lo que los orientales llaman Kundalini y que los Rosacruces llaman el fuego secreto de la vida. El místico logra en sus estados de éxtasis tomar contacto en su ser interno con profundas verdades, pero no tiene la capacidad para exteriorizarlas, para enseñarlas a los demás, porque le falta equilibrarse en el campo de la conciencia para lograr que ese conocimiento intuitivo llegue relativamente a la comprensión de los demás. Entonces, cuando esa energía de la vida es dirigida conscientemente en nuestra sublimación y meditación por la espina dorsal, desde la base de la espina dorsal hasta el corazón, y solamente nos centramos en el corazón, se desarrolla mística, mucha estética, pero nos faltará la conciencia. Por eso esa energía no solamente debe nutrir el corazón, también debe llevarse a la garganta, y debe llevarse al centro frontal, y debe llevarse al centro coronario, a los diferentes chakras, para que nos desarrolle senso-conciencia, sensibilidad y conciencia. Ese es el camino del sendero de los Rosacruces, el sendero senso-consciente. Ustedes ven que hay personas que son muy místicas, llevan toda esa energía del corazón, entonces aman a toda la humanidad, son poetas, son estetas, son místicos, son divinos bardos, pero les falta esa relativa diferenciación de conciencia, les falta esa capacidad para equilibrarse, para poder dirigir a los demás. Es decir, dirigirlos ¿cómo? Dirigirlos por el sendero de la verdad, de la belleza y del bien.
Ese es el sendero. Pero el místico desarrolla tanta sensibilidad que se convierte a veces en un sensiblero, y eso ya es emotividad. Personas, cualquier cosa, están llorando por todo, están llorando, ¿no? Una persona sensible, pero conscientemente sensible, sabe que el sufrimiento al cual estamos enfrentados todos los seres humanos es parte de nuestro aprendizaje kármico, es parte de la cosecha, es parte de lo que sembramos en otras encarnaciones, cómo tratamos a otros o maltratamos, sería la palabra, y por eso ahora estamos sufriendo enfermedades físicas y morales, estamos sufriendo tristeza, desengaños, desilusiones, pobreza, tantas situaciones que no son más que el resultado de nuestros pensamientos, palabras y actos inadecuadamente relacionados en otras encarnaciones o quizás en esta. ¿Para qué es el sufrimiento? ¿Para qué es la miseria, el dolor, las penas? Es para que enderecemos nuestro camino. Es para que aprendamos a amar a los demás. Ama al prójimo como a ti mismo. Este es el máximo mandamiento que os podré dar, dijo el Señor Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ama a los demás como a ti mismo. Eso es lo que debemos hacer. No pensemos que somos diferentes. Todos somos hijos del mismo Padre espiritual, de las energías cósmicas. Todos en espíritu somos exactamente parte de la conciencia universal. Nos vemos con diferentes rostros, con diferentes cuerpos. Pero eso es solamente parte de este camino, de este viaje en el cual estamos inmersos. Entonces, mientras el místico dirige siempre su energía sobre el corazón y desarrolla una estética muy grande, pero una estética inconsciente. El ocultista, que es un esoterista, recuerden que ahora somos aspirantes, después estudiantes, después esoteristas, después ocultistas. El ocultista dirige sus energías estrictamente al cerebro, a los centros cerebrales. Se vuelve demasiado voluntarioso, con mucho carácter, probablemente con mucha conciencia, con una gran sabiduría, pero es esoterista. Le está faltando, desafortunadamente, el trabajo en el corazón, el sendero de la mística. Por eso hay que equilibrarse. El ocultista dirige la energía de la vida hacia el cerebro, pero deja en último lugar el trabajo en el corazón. Por lo tanto, se suele tornar racional, quizás muy duro en el trato con los demás. Le falta equilibrarse en el campo de la sensibilidad. Por su forma de ser, tiende a lastimar la sensibilidad de aquellos que viven en el mundo de la sensiblería y de la emoción, quienes piensan que una palabra de carácter o de veracidad es un insulto. El ocultista generalmente es un científico que logra ir arrancando los misterios, los secretos de la naturaleza a través de la observación, de la experimentación y especialmente de la interiorización. Tiene el conocimiento, tiene la capacidad para exteriorizarlo, pero como su mente racional puede afectar la susceptibilidad y sensibilidad de los demás, tampoco puede instruir ni dar satisfacción al sentido espiritual porque no les llega al alma a los demás. Hay una película que les recomendamos, que ustedes muy probablemente han visto, que es la vida de Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff. Encuentros con hombres notables. Obviamente él publicó un libro, pero luego sus estudiantes, sus discípulos, hace 40 años pasaron esa película. Ya se las han compartido ustedes, pero probablemente les envíen el link más tarde. Les recomendamos ver esa película. Muy simbólica. Uno la mira y si no tiene conocimiento esotérico, pues pasa desapercibido mucho de sus símbolos, pero es muy valiosa. Ese buscador, ese discípulo, va por muchas partes, hasta que finalmente le dan la pista de que hay algunas personas por allá, en alguna parte, que tienen algún conocimiento. En ese peregrinaje llega entonces a un sitio donde hay dos instructores. Hay dos personas que viven en una gruta y que reciben afablemente al viajero y conversan con el viajero. Y si ellos ven que ese viajero está en el camino de la búsqueda espiritual y que ya está maduro, entonces le dicen finalmente a dónde debe de llegar. Si no, simplemente la persona pasa por desapercibida esas enseñanzas. De manera que el protagonista está en compañía de un compañero de viaje, que también está en la búsqueda de lo espiritual.
Llegan a esa gruta y estos dos instructores comienzan a hablarles. Hay uno que habla mucho, tiene una gran capacidad mental, intelectiva, pero cuando termina de hablar, el estudiante como que no entendió nada, queda vacío, queda en blanco. El otro es más callado. Cuando habla suave, habla más bien poco, habla con mucha bondad, habla con mucho amor. Y las frases que deja quedan profundamente grabadas en el alma de esos viajantes. Está representando esos dos caminos, eso es un símbolo. Está representando al ocultista, que es racional, que es consciente, que trabaja más en la cabeza, en el mundo de la conciencia. Y el otro, que trabaja en el campo de la sensibilidad. Está mostrando eso. Cómo es muy difícil poder tener acceso a las personas que trabajan más en el mundo de la conciencia. Y es más fácil llegar a las personas que trabajan en el mundo de la sensibilidad. Imaginemos qué tal sería llegar a una persona que está trabajando simultáneamente el sendero de la sensibilidad y de la conciencia. Maravilloso. Eso es. Por lo tanto, en el sendero Rosacruz se busca armonizar el corazón con el cerebro, la sensibilidad con la conciencia. Ese es el camino Rosacruz. ¿Y cómo se enlaza la sensibilidad con la conciencia? A través de la imaginación. Entonces imaginemos como un vórtice de energía. Primero que nutre desde el sacro plexo, desde la esfera de la fuente de la vida. Nutre con sus efluidos unos momentos al corazón, otros momentos al cerebro, otros momentos al corazón, otros al cerebro. Y en ese movimiento, esa energía pasa por la laringe, por el cuello. Entonces va del corazón al cuello y luego va al cerebro. Y del cerebro regresa al cuello y del cuello regresa al corazón. Y siempre siendo nutrido por esa energía que emana desde la fuente misma de la vida y del poder, la zona sacrocoxígea. Eso es lo que debe hacerse, buscar el sendero del medio, el sendero del ascenso conciencia, aunar el corazón con el cerebro, armonizar los sentimientos y los pensamientos para conquistar la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es saber? Es sentir la vida interior. Y esa vida interior es el movimiento de la serpiente genesíaca, la serpiente de la vida, la energía de la vida hacia los centros senso-conscientes. Solo cuando esa energía logra ser elevada a través de la mística, comulgando con el corazón y con los centros cerebrales, es cuando resultan los grandes instructores del mundo, los cuales tienen la capacidad de exteriorizar el conocimiento, pero también la sensibilidad suficiente para sembrar esa verdad en el corazón del ser humano de una manera tan sencilla que la razón no entra en conflicto con el sentimiento. Esto es lo que hicieron y han hecho y harán los grandes instructores de la humanidad. Por eso las enseñanzas rosacruces nos muestran ese sendero del ascenso conciencia a través de la sublimación estética. El sendero interior, el sendero que está enseñando la fraternidad Rosacruz, que enseñan todas las escuelas, aunque algunas sean más intelectivas que otras. Ese sendero interior es lo que la maestra Blavatsky llama la voz del silencio, o lo que ella llamó la voz del silencio. Es decir, una voz que no habla. Parece un contrasentido, porque no es audible al oído físico, pero sí lo es al oído espiritual y al oído psíquico. Es el sonido, el desplazamiento de esa energía de la vida, de ese fuego de la vida, que se desplaza por la médula espinal, activando los chakras. El del perineo básico, llamado coxigio, el sexual, en la zona pública, se relaciona con el sacro. El umbilical, el chakra corazón. El chakra laringeo, el chakra frontal, el chakra coronario. Los 7 principales chakras, porque hay muchos otros chakras, por supuesto. Esos chakras, eso es lo que hace referencia el Apocalipsis, cuando explica que cada uno de los sonidos que se escuchan cuando los ángeles actúan en cada una de las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias, son los 7 chakras, relacionados con 7 plexos nerviosos,
y con glándulas de secreción interna. El libro de los preceptos de oro, al cual hace referencia la maestra Blavatsky en La Voz del Silencio, habla de los sonidos que el místico va escuchando cuando esa energía se desplaza de centro en centro, lo que le permite al estudiante saber el nivel de despertar interno que va logrando. Como la melodiosa voz del ruiseñor entonando un canto de despedida a su compañera es el primero. Percibes el segundo a la manera del sonido de un címbalo de plata, despertando las centelleantes estrellas. Pues miremos. Como la melodiosa voz del ruiseñor entonando el canto de despedida a su compañera, el chakra básico, coxigio. El segundo a la manera de una campana de plata, el sexual. Suena el siguiente como el lamento melodioso del espíritu del océano aprisionado dentro de su concha, el umbilical. Y este va seguido del canto de la vina, una especie de laúd, un instrumento musical. Ese se relaciona con el chakra corazón. El quinto, a manera de flauta de bambú, suena vibrante en tu oído, es el chakra laringio, cuando se activa el chakra. Luego se convierte en sonido de trompeta, chakra frontal. El último vibra con el sordo retumbar de una nube tempestuosa, trueno, chakra coronario. Es un proceso que va logrando el estudiante poco a poco en su desarrollo interno. Es un proceso. No es que nos vamos a sentar ahorita a meditar y ya logramos todo eso. Es un proceso. Quien recorre el sendero interior logra el don de la profecía, mirando la luz astral, tal como lo hizo Moisés, por ejemplo, o Apolonio de Tiana, algunos de los grandes videntes. ¿Quién es profeta? Es aquel que mirando el pasado y comprendiendo que existe la ley eterna de causa y efecto, logra vislumbrar las secuencias hacia el futuro. Pero para lograrlo se necesita tomar contacto con el poder del fuego creativo para hacer que ese fuego inflame de luz. La lámpara de cristal, el tercer ventrículo del cerebro, para que la actividad psíquica de las glándulas pineal y pituitaria, hipófisis, le permitan lograr el aspacularia nera, el espejo luminoso de los cabalistas, es decir, el don de la profecía. Al iniciado no le está permitido profetizar a una persona no iniciada. Se puede profetizar entre rangos de iniciados, es decir, entre un chela, un lanú, maestros. Un maestro puede profetizarle a un lanú, primera iniciación, acerca de determinadas situaciones y mostrarle el camino que va a seguir, encontrando ese discípulo que se ha de cumplir rigurosamente todo aquello que se le ha dicho. Perdón un momento, por favor. Pero los iniciados no pueden hacer esto de profetizar con la humanidad, no pueden estar diciéndole cosas. No se puede intervenir el libre albedrío de la humanidad, ni se puede tampoco intervenir en la acción del karma que está actuando en los demás. Por eso el iniciado jamás le dice nada a otra persona. Sugiere cosas, como en charlas, sugiere. Y como dicen, el que le caiga el guante, que se lo chante. Los iniciados no lo pueden hacer con la humanidad, porque podrían hacer que muchas personas sean infelices antes de tiempo, o hacer que las que pudieran lograr algo bueno se descuiden en su trabajo interno, desviándose en otros caminos. ¿Cómo se logra ese desarrollo oculto? ¿Cómo se hace ese trabajo interno? Vamos a ir narrando entonces ese proceso paulatinamente. Dice un axioma hermético: todo desarrollo oculto comienza en el cuerpo vital. Ya dijimos esto hace 2 meses y medio. Añade otro axioma: la nota del cuerpo vital es la repetición.
¿Qué son nuestros hábitos? Son una repetición sucesiva de hechos que quedan fuertemente grabados en el cuerpo vital, convirtiéndose en una costumbre. De manera que los hábitos que tenemos, esos hábitos son el resultado de repetir una y otra vez, como costumbre, algo. Y como hábito se convierten prácticamente en ley. Por eso dice que el hábito es ley. A lo que uno se acostumbra a hacer todos los días, rigurosamente lo hace de una manera prácticamente automática. No le cuesta trabajo hacerlo. Así debemos hacer en el campo interno. Convertir en un hábito el sacar por lo menos una media hora en la mañana, al amanecer o antes, y una media hora en la noche, antes de entregarnos al sueño, para interiorizarnos, para hacer nuestra meditación, nuestra sublimación, para dirigirnos a nuestros centros de energía, para orarle a la energía de la vida para que nos ayude a progresar, a divinizarnos, para ir desarrollando a través del discernimiento, desarrollando cada vez mayores capacidades. Entre la infinitud de hábitos que tenemos, unos son muy apropiados y otros no son tan santos, no son tan buenos. Es porque fueron actos repetitivos que se convirtieron unos en hábitos buenos, otros en regulares, otros en malos hábitos. Cuando uno se acostumbra a levantarse todos los días antes del amanecer, a meditar, a reflexionar, a introvertirse, ese acto repetitivo va quedando grabado indeleblemente en el cuerpo vital, convirtiéndose con el tiempo en un hábito. Pero si se hace 2 días la meditación matutina, por ejemplo, se descansa 3 meses, se hace nuevamente un día y se descansa 6 meses, no se convertirá en un hábito. Nunca debiéramos entregarnos al sueño por más agotados que estemos, si antes no hemos hecho nuestro trabajo interno de retrospección y de meditación. El esoterista debe tener una disciplina tan intensa como la que tiene un deportista para lograr la excelencia. Un deportista desarrolla unos hábitos tremendos y tiene una voluntad inmensa para hacer su deporte. Se levanta todos los días a la madrugada para trotar 2, 3 horas. Luego otras 2 horas en el gimnasio, o en la piscina, o en lo que cualquiera que sea su camino. Nunca debiéramos entregarnos al sueño sin haber hecho nuestro trabajo interno. Ojalá que aprovechemos el poder de los hábitos para desarrollar no solo nuestras capacidades físicas, sino suprafísicas. Para lograrlo, entregamos a continuación los siguientes ejercicios. Ya lo hemos hablado, pero vamos a reforzar el conocimiento. Son el camino para el desarrollo interno, para el desarrollo oculto, para el desarrollo espiritual. Retrospección. La retrospección es retrotraer aquel momento que ya hemos vivido para asimilar las experiencias y luchar denodadamente por no recaer en los yerros que hayamos cometido. Es una remembranza, un análisis de las actividades que vamos realizando a lo largo de cada día, de cada mes, de cada año, de cada encarnación, sopesándolas para ver si son correctas o no, prometiéndonos superar las incorrectas y esforzándonos por continuar con las correctas. La práctica de la retrospección se debe realizar cada noche antes de entregarse al sueño. Debe hacerse un análisis retrospectivo de las actividades del día en sentido inverso a cómo ocurrieron los actos, es decir, comenzando con los de la noche, seguir con los de la tarde, luego con los del mediodía, finalizando con los de la mañana. Si en algún momento de ese análisis nos damos cuenta que hemos quebrantado la armonía de alguien o que hemos realizado algún acto indebido, debemos detenernos en ese suceso, sentirnos profundamente abatidos, dolidos y arrepentidos, tratando de sentir el dolor, la humillación, la frustración, el sufrimiento que hemos hecho sufrir a otra persona. De igual forma, si en ese análisis retrospectivo observamos que hemos realizado algún acto de bondad, de altruismo, de servicio desinteresado, con el que ayudamos a otro o le dimos felicidad, paz, optimismo, también debemos detenernos en esa imagen para prometernos seguir por ese camino
es el sendero del Cristo, el sendero de la iniciación. La retrospección es una práctica de gran trascendencia. Fortalece la memoria, la capacidad analítica, la observación, el discernimiento, la concentración, la meditación. La práctica diaria de la retrospección nos permite mejorar en todos los campos de nuestra vida. Es quizás la práctica más importante de todas las que puede entregar cualquier escuela iniciática, pero desafortunadamente también la menos practicada. La práctica de la retrospección de todos los actos vividos en la encarnación es otra práctica, así como de los actos de cada día. Es la manera como adquirimos conciencia, ya que podemos ver primero los efectos de nuestros actos y luego miramos las causas que generaron esa situación. Eso es lo que va a suceder cuando fallezcamos. Vamos a hacer una retrospección, aunque ya inconscientemente. La retrospección diaria debe hacerse antes de la meditación en la noche, antes de meditar, y no al momento de acostarse, porque la mayoría de las personas se quedan dormidas realizando la retrospección, mientras que otros, por el contrario, se quedan despiertos el resto de la noche. Entonces uno se sienta, reflexiona, hace su retrospección y luego hace su meditación y luego sí se acuesta a dormir. Ese es el trabajo. Otra razón por la que se debe hacer la retrospección previa a la meditación de la noche antes de entregarse al sueño es que nuestro ego, espíritu, fuera del cuerpo, tiende a seguir haciendo en las regiones suprafísicas aquello en lo que se ocupó antes de dormirse. Si no hacemos la retrospección, el ego ocupa buena parte del tiempo del sueño haciendo esa retrospección subjetivamente de los sucesos acaecidos en el día. Por eso el sueño es como una pequeña muerte, porque cuando fallecemos hacemos también la retrospección de toda nuestra vida. Esa pequeña muerte que es el sueño es la posibilidad de retornar al cuerpo físico al despertar. La práctica cotidiana de la retrospección, al pasar al consciente la energía emocional subconsciente, permite curar muchos de los problemas del sueño que aquejan a la humanidad. Cuando una persona desincorpora, es decir, fallece, el ego realiza la retrospección de todos los actos, pensamientos, emociones y sentimientos que vivió durante su encarnación. Esos momentos son llamados la visión del panorama. Esto ya lo estudiamos hace unas semanas. Esa visión del panorama tiene como finalidad que todas las experiencias y situaciones de la vida le sirvan a esa persona fallecida. Ya le sirvan en la región purgatorial y en el primer cielo para autojuzgarse, creciendo en ego y en alma, es decir, en senso conciencia. Ego es conciencia y alma es sensibilidad. Creciendo en senso conciencia, que es la finalidad de la evolución. La retrospección nos ayuda a enderezar nuestro camino para que el día de mañana, ya fallecidos, al paso por la región purgatorial del mundo del deseo, sea más rápida y sin tanto sufrimiento. Después de la retrospección, en ese sendero interior, en esa búsqueda interna, tenemos entonces la reminiscencia. Otra práctica. Si la retrospección es analizar los sucesos del día o de la encarnación, la reminiscencia es estar atento al momento anterior. Son dos prácticas que se complementan sin ser iguales y que toda persona deseosa de progresar en el sendero espiritual debe realizar cada día. Si nos mantenemos atentos en todos los momentos de nuestra vida, cuando observamos que cometemos algún error por acción u omisión, podemos de inmediato interiorizarnos y revivir la experiencia haciendo conciencia del yerro, reprendiéndonos de inmediato y prometiendo no volver a incurrir en ese error. La reminiscencia es la manera más rápida de pulir las peores aristas de nuestra piedra. Platón habló de la reminiscencia como volver a sentir, a revivir los momentos pasados para reducir la esencia misma de la experiencia y así avanzar en conciencia. Entonces, retrospección, reminiscencia.
Ahora vamos a la introspección, otra práctica de desarrollo interno. La introspección es recordar los acontecimientos vividos cada noche, mientras estamos fuera del cuerpo, haciendo un análisis retrospectivo de lo que vimos en los sueños, que muchas veces realmente son experiencias que hemos tenido en los mundos internos. Cuando estamos fuera del cuerpo tenemos una serie de experiencias que es importante recuperarlas, pasarlas a nuestra conciencia vigílica. Para lograrlo, al despertar nos quedamos totalmente quietos, concentrados en el entrecejo, tratando de visualizar lo que hicimos, lo que vimos y lo que aprendimos mientras estuvimos en las regiones celestes, fuera del cuerpo. Es importante quedarse absolutamente quieto para aprovechar la gran actividad de los centros astrales o chakras cuando el ego acaba de regresar del vuelo del alma. La introspección no solamente nos ayuda para desarrollar mayor conciencia de los planos suprafísicos, sino también para estimular la actividad de los chakras, favoreciendo progresivamente el desarrollo de facultades superiores, en especial de la ultravidencia, la evidencia, en relación con el chakra frontal. La siguiente práctica es la programación. Después de realizar la introspección que se hace en la mañana, apenas uno se despierta, y que es previa a meditar, debemos hacer la programación. Antes de comenzar las actividades diarias, se debe programar lo que se va a hacer durante el día, planificando las actividades que se van a realizar, visualizando que se realizan exitosamente. Eso permite que se pueda hacer mayor cantidad de cosas en menor tiempo, porque no se está dejando las cosas que resulten al azar. Por ejemplo, si tenemos trabajo que hacer, visualicemos cómo hacemos el trabajo quedando bien hecho, pronto y exitosamente. Si tenemos que hacer algún tipo de actividades, visualicemos cómo vamos a hacerlas exitosamente. Es lo mismo que hace el ego antes de renacer, antes de reincorporarnos, de reencarnar. El espíritu programa esa encarnación, mira hacia atrás, grandes aspectos de sus encarnaciones anteriores y programa esa encarnación que viene. Por eso nosotros en la noche hacemos la retrospección de todo lo que hicimos durante el día y en la mañana programamos lo que vamos a hacer a lo largo de ese día siguiente que se avecina. Es lo mismo que hace el ego antes de renacer. Programa lo que va a desarrollar a lo largo de la encarnación, no al detalle, pero sí en términos generales. Posteriormente, tenemos la meditación. La meditación debe realizarse por lo menos media hora antes del amanecer y otra media hora en la noche antes de entregarse al sueño. La meditación, la interiorización, la vocalización, los mantras proporcionan un buen estado de ánimo, de armonía, de lucidez mental, de paz interior, de vitalidad, de salud y de voluntad. Antes de realizar la meditación deberá hacerse algún signo de protección para sellar el aura, como por ejemplo el signo de la cruz. Es un signo de poder. No le pertenece a los católicos. No, es un signo antiguo como la humanidad. Es un signo de poder, el cual uno está reafirmando que uno tiene poder sobre cualquier energía que le quiera afectar. Después de hacer una oración, bien sea la invocación a la luz, que ya la dijimos aquí en esta reunión, es lo mismo que la meditación del corazón, por ejemplo. También enseñamos la invocación a la cruz de la rosa. Es otra. Otra oración que uno puede hacer antes de comenzar su meditación es el Padre Nuestro. Otra oración que uno puede hacer antes de comenzar su meditación son repetir los primeros cinco versículos del Evangelio de San Juan. Así se estará místicamente predispuesto para realizar una beneficiosa meditación. La siguiente práctica es la prosperidad.
práctica de la prosperidad. A los estudiantes de las escuelas iniciáticas se les enseña que hay que conquistar el mundo físico, contrario al proceder de los orientales, que descuidan lo físico por dedicarse a lo espiritual, pensando que lo material no es lo trascendente. El estudiante debe esforzarse por ser próspero, tanto en lo espiritual como en lo físico. El que no lo logra es porque tiene un karma muy difícil o porque no quiere progresar. Pero uno todo lo puede hacer porque querer es poder. Mientras en lo espiritual debiéramos esforzarnos continuamente por nuestro desarrollo, en lo físico, tener más de lo necesario para llevar una vida digna puede convertirse en un obstáculo en el sendero del desenvolvimiento espiritual, lo que podría estancarnos durante muchas encarnaciones. Entonces, debemos y tenemos la obligación de esforzarnos para tener una vida material digna, que no nos falte nada. Pero cuando uno ya llega a la ambición y teniendo ya con qué vivir dignamente el resto de la encarnación, se dedica a buscar obsesivamente más dinero, más dinero, más dinero. Eso lo estará alejando de su sendero interno, que le está dedicando más tiempo a lo que no es importante, porque esos miles de millones no se los va a llevar y va a dejar problemas. Cuando se dejan 2 o 3 centavitos a los hijos, tristemente se convierten en enemigos. Qué pesar que se convierten en enemigos solo porque uno les dejó 2 o 3 centavos. Entonces, meditemos mucho en eso. Buscar más de lo que necesitamos ya cuando tenemos nuestra vida asegurada en el resto de la encarnación. No es lo saludable para el esoterista. Hay que buscar en nuestra vida interior. Una de las maneras de lograr la prosperidad es repetir cada mañana y cada noche: todo cuanto quiera he de lograrlo, he de obtenerlo, e imaginando lo que se quiere obtener o lograr. Si es una casa, imaginarse viviendo en ella. Si es un trabajo, imaginarse trabajando en esa empresa, en lo que le toca hacer. Si tenemos que presentarnos a una entrevista, imaginemos que llegamos plenos de armonía, de equilibrio interior, que le irradiamos al entrevistador una onda de simpatía, que por vibración análoga esa persona reacciona simpáticamente y nos atiende con deferencia, prestando atención a nuestra solicitud y haciendo hasta donde pueda por ayudarnos, teniendo en cuenta que no estamos doblegando ni la voluntad ni el libre albedrío de nadie. En caso de enfermedad debemos imaginarnos sanos. Esos son actos mágicos que movilizan energías, desarrollan el poder, porque imaginar es hacer magia. Debemos mantener imágenes positivas, imágenes de realización acerca de todo aquello que esperamos obtener, de lo que necesitamos o de lo que queremos llegar a ser. Imaginar es la llave que abre el mundo del éxito y del progreso. Imaginar es el futuro de la humanidad. Bueno, en este sendero del desarrollo oculto, pues nos queda todavía las siguientes prácticas: la práctica del optimismo, la práctica de la oración y la práctica del aliento, del alentar. A eso nos referiremos mañana y concluiremos hablando de la labor Rosa Cruz. Mañana no, perdón, el lunes. El lunes. Les agradezco a todos su atención, su formalidad, su paciencia infinita por escucharnos. Ojalá que esto nos pueda servir de algo. Se entrega con mucho cariño, con mucho sentido fraternal. Si tienen preguntas, inquietudes, comentarios, váyanlas realizando allí en el chat y estaré pendiente, listo para escucharlos. De manera que bien puedan. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Bueno, aquí ya hay 2 preguntitas, 3 preguntitas. La hermana Berta Inés Alarcón. Ella dice: buenas tardes, doctor Iván. Quiero preguntar si esos niños altamente desarrollados son seres que han venido trabajando los senderos hasta el punto de venir con esas cualidades asombrosas, incluso cuando sus padres nada tienen que ver. Por supuesto.
esas cualidades, esas capacidades que muestran tantos niños cada día son más y más y más. En la física, en la química, en el arte, en cualquier campo, eso lo han trabajado desde otras vidas, eso no es gratuito. La genialidad no se hereda, no se hereda, eso no está en los genes. Los científicos ya desistieron de buscar en los genes la genialidad que tenían algunos niños precoces. No, es el ego, es el espíritu. Y esos niños precoces, geniales, es porque fueron engendrados con amor, con estética. Había muchísimo amor en esa pareja. En cambio, los hijos del instinto, de la pasión, son desafortunadamente, bueno, somos nosotros. Pero a veces es tanta la pasión con que se engendran los hijos que son seres que vienen a sufrir y vienen a hacernos sufrir, a hacer sufrir a la humanidad. ¿Otro comentario, otra pregunta? Sí, señor. La misma hermana, Berta, pregunta, cuando una persona en un sueño ve lo que va a suceder, pero solo sabe el significado cuando ocurre, ¿cómo se podría hacer para analizarlo y poder evitar lo que sucederá? Si no tuvo la capacidad para discernir el momento, es porque karma no se lo permitió. Eso tiene que ser clarísimo. Pero sepamos lo siguiente. En los sueños, cuando uno ya se entrena como esoterista, empieza a ver lo que le va a pasar al día siguiente. Siempre al día siguiente. De manera que esa es una gran ventaja. Porque uno aprende a interpretar los símbolos de sus propios sueños. No son los que están en los libros de los símbolos de los sueños, no. Cada uno debemos aprender a interpretar nuestros propios sueños. Y a través de eso sabemos qué va a pasar el siguiente día. Y de esa manera podemos o aprovechar la oportunidad que se nos va a presentar o precavernos contra la dificultad que va a llegar. Si es una cosa kármica, no es posible, muchas veces no es posible verla. O si la ve, no es posible evitarla. ¿Qué otra cosa? La hermana Mónica Muñoz dice, hermano, después de hacer la retrospección de la encarnación y revisar con arrepentimiento una situación donde hicimos que alguien se sintiera mal, es útil también tratar de comunicarse con esa persona y discutir de nuevo la situación, ofrecer disculpas y demostrarle arrepentimiento, así, aún si ha pasado mucho tiempo. Por supuesto, es una obligación. Es una obligación de nosotros como esoteristas que cuando se comete un error, consciente o inconscientemente, el consciente es muy grave que se cometa, debemos acercarnos a esa persona, disculparnos, rogar que nos disculpen, que tuvimos un acto poco noble, que tuvimos un acto en el cual no medimos las consecuencias. Y debemos, hasta donde sea posible, tratar de satisfacer esa situación. Por ejemplo, si eso ocasionó que una persona tuviera una pérdida de alguna característica, debemos esforzarnos porque esa persona pueda nuevamente resarcirse. Es muy importante desde ese punto de vista. El hermano Julio Sánchez dice, hermano, gracias por esta clase magistral, a practicar se dijo. Con mucho cariño, sí, a practicar. Esa es la idea. El sendero Rosacruz es un sendero de práctica, no es de creencias, no. Yo los llamo en la escuela los calientabancas. Intentarse una más a calentar el asiento no vale la pena. Pero si uno aprovecha esto y lo practica, es extraordinario. Y cuando ya uno lleva toda una vida, por lo menos esta, aunque puedan ser muchas, en las cuales uno ha ido realizando, trabajando, practicando, desarrollando todas estas cosas y sabe que funcionan, entonces tiene la confianza para decirles, funciona, vale la pena, aprovechémoslas. ¿Otra pregunta? El hermano Olmes Bolaños dice, ¿cuál es la razón de que la escuela tenga más mujeres simpatizantes vinculadas ahora? Esas son preguntas difíciles, pero tiene su respuesta. Las mujeres son más sensibles que los varones. Debido a su sensibilidad, captan más rápidamente y más fácilmente estas verdades. Les llega más al alma, porque la escuela Rosacruz es una escuela álmica, almista. Es una escuela que llega al alma.
Entonces, por eso las damas afluyen más a la Escuela Rosacruz y se quedan en la Escuela Rosacruz. Y son las grandes colaboradoras de las labores de la Escuela Rosacruz, como lo vemos en nuestra escuela. Hay varones muy colaboradores, pero las damas nos superan largamente. Y eso ocurre en todas las escuelas esoteristas. Todas las escuelas. En todas las escuelas hay más damas que varones. Y eso está muy bien porque las damas van a ennoblecer a la humanidad. Las damas son las que levantan el sentido moral y espiritual del varón y de la humanidad. ¿Otra cosa? Hermano, dice Mónica Muñoz, ¿podría explicar un poco más cómo practicar la reminiscencia, por favor? Sí, la reminiscencia es caer al momento anterior. ¿Qué significa eso? Uno debe estar muy atento siempre a en la conversación, así, sin quererlo o queriendo. Injurió a otra persona, la hizo sentir mal, la humilló. Inmediatamente caer en cuenta, sentirse profundamente dolido y decir, discúlpame, discúlpame. No debía haberme expresado de esa manera. No, estuvo muy mal hecho. Saber si uno miró de una manera poco afectuosa, fraterna a otra persona que la pudo haber sentido mal. Saber si un acto, si una situación que uno realizó pudo haber afectado a otra persona. Debemos estar atentos. Eso desarrolla una sensoconciencia inmensa, porque es un proceso retrospectivo instantáneo. Por eso les decía a ustedes hace ya 2 meses que le dijeron al maestro Rakovsky, ¿cómo he llegado tan alto, tan rápido, tan alto? Y dijo, hermano, porque caigo al momento anterior, siempre. Hago la reminiscencia, constantemente. Estoy haciendo conciencia de lo que hice, de lo que pensé, de lo que dije, absolutamente de todo. Y de esa manera estoy tratando de acelerar mi progreso interno. Otra pregunta. El hermano Gabriel Correa pregunta, ¿los seres que tuvieron evolución análoga a los humanos actuales, pero sin cuerpo físico, también sufrieron dolor y enfermedades? Yo no tengo la respuesta. Honestamente, yo no tengo la respuesta. Se nos enseñan que hay evoluciones análogas, pero no nos van a decir lo que pasó hace 10.000 millones de años. No. Y es imposible para uno en el estado de evolución poderlo saber. ¿Qué otra cosa? No hay más preguntas escritas, hermano. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, por su formalidad. Que pasen buena tarde, buena noche. El lunes, Dios mediante, trataremos de estar con ustedes. Hasta luego.